Todos y muchas gracias por acompañarnos, es de veras un honor tenerlos con ustedes en esta presentación de este libro, de esta novela, que es uno de los textos más importantes, fundacionales del movimiento sionista. Asumiendo que esto funcione, por supuesto. ¿Podemos apagar las luces de acá? Herzl está más guapo que yo, y nada más que barba, se volvió a poner de moda la barba de Herzl después de 100 años. Altneuland es una novela utópica, es la vieja nueva patria, o en hebreo Tel Aviv, que de hecho es un nombre muy interesante porque se refiere a Tel, que son las estructuras arqueológicas donde se ponían muchas civilizaciones, y Aviv, que es lo viejo y lo nuevo, y por eso en Israel lo traducen como Tel Aviv, Altneuland. Es una novela utópica de Theodor Herzl, que escribió para presentar las ideas que él ya había plasmado en su libro Der Judenstaat, el Estado de los Judíos, pero hacerlo de una forma accesible. Lo que Herzl veía es que el Estado de los Judíos es un libro político, es un tratado en donde viene con mucho detalle su plan estratégico de cómo llegar a un Estado judío, pero que no era un libro muy accesible para las masas, y entonces decide hacer una novela con la idea de hacerlo más interesante y mucho más accesible. Es considerado uno de los textos fundacionales del movimiento sionista. En Altneuland, el personaje principal es un joven judío que trabaja en el mundo de finanzas en Viena, cuyo nombre es Friedrich Lowenberg, o para los cuates Freddy. Freddy trata de avanzar en este mundo profesional de Viena, de la Viena de principios del siglo XX, y se encuentra que por su condición de judío pues es simplemente muy difícil poder lograr y llegar a los puestos más altos en el mundo de las finanzas. Él al mismo tiempo estaba enamorado de una joven que era hija de un importante banquero y empresario vienés que se llamaba Ernestine Loeffler. Y estaba realmente enamorado de ella, pero ella era pues de clase mucho más alta que él, y entonces lo veía como un amor muy complicado, pero estaba total y completamente comprometido a finalmente declararle su amor y tratar de llegar y casarse con ella, cuando de pronto en una fiesta se entera de que la acaban de comprometer con otro hombre mucho mayor que ella, también de clase alta, y le rompen el corazón. Ahora imagínense qué tan roto tenía Freddy el corazón, que esencialmente encuentra un anuncio en un periódico de un noble alemán de nombre Königshof, que está buscando a alguien que lo acompañe para irse 20 años a una isla remota en el Pacífico. Y decide, no tengo nada que perder, tengo el corazón roto, lo que hacemos cuando tenemos el corazón roto, ¿verdad? Y decide irse con Königshof en un barco a esta isla en el Pacífico, pero en el camino de Viena a el Pacífico, pasando por el nuevo, recién inaugurado en aquella época Canal de Suez, deciden parar en Palestina. En esta parte, que es la segunda parte del libro del libro de Herzl narra esencialmente lo que él mismo vio años antes en su visita a Palestina. ¿Qué es lo que encuentran? Es un estado, una tierra en la que no hay progreso, en que esencialmente hay mucha desolación, en la que hay pues esencialmente mucha pobreza, gente que vive pues de la misma manera que seguía viviendo por los últimos 500 años, y sin embargo el principio de un movimiento sionista. Muchos decimos que Herzl es el fundador del movimiento sionista. Herzl es el fundador del sionismo político, es el primero que organiza al sionismo de tal manera que tuviera toda la fuerza y toda la coherencia interna para poder lograr metas políticas. Pero el sionismo, de hecho, el sionismo como idea empezó muchos años antes, en la época de Pinsker, de Moshe Hess, y el sionismo realizador empieza con los Jovevei Tzion, un grupo de jóvenes no muy diferentes a ustedes, muchachos, de las Nuot, que deciden ya a finales del siglo XIX empezar a emigrar a Israel. Rishon LeZion, que como dice su nombre, el primero en el Sion, fue el primer asentamiento, se funda 10 años antes, de hecho 12 años antes de que se produzca la novela, 7 años antes del primer
Congreso sionista, y Herzl conoce a la gente que vive en Rishon LeZion, lo cual también lo motiva a empujar por la creación del sionismo político. Después de su parada en Palestina, Königshoff y Frederick se van 20 años a esta isla en el Pacífico, de la cual no sabemos absolutamente nada, porque el siguiente capítulo en el libro de Herzl es 20 años más tarde, cuando ellos regresan a Palestina. ¿Y qué es lo que encuentran? Lo que Herzl llama la sociedad ejemplar, la Hebra Lemofet. Encuentran un gran ejemplo transformado por la inmigración judía. Palestina ahora es una sociedad que es liberal, igualitaria y secular. Es una sociedad con una economía mixta, lo que Herzl llamaba el mutualismo, o como tal, justo lo mencionó, lo que llamaríamos hoy el estado de beneficencia, en que hay alta participación del Estado en la economía, pero también hay iniciativa privada muy activa con mucha competencia. Una sociedad multicultural y multilingüe. Herzl no veía a Israel como un país o lo que era en ese momento el Estado judío, que todavía no se llama Israel, como un estado en el que se iba a hablar en hebreo, sino era un estado en el que se hablaba principalmente alemán, yiddish, inglés, y también algunas personas que hablaban el hebreo, que en aquella época Ben Yehuda, el iniciador del hebreo moderno, ya había empezado con la creación de este nuevo idioma, que pues precisamente es el viejo nuevo idioma. Una sociedad que era un centro internacional de cultura. Él habla en su novela de grandes obras de teatro, de ópera, de música, y gran centro académico, un centro de investigación en el cual las grandes mentes judías de Europa crean universidades, que son las universidades de punta a nivel mundial. Una sociedad en la que hay avances tecnológicos de punta. Él habla de producción de energía y de electricidad como apenas se soñaba en Europa. Habla de hacer canales entre el Mediterráneo y el Mar Muerto. Habla de sistemas de transporte modernos como casi como en Disney World, con monorrieles, un lugar de respeto al medio ambiente, creación de electricidad a través de energías renovables, plantar más de 2 millones de árboles para reforestar Palestina, y una sociedad en la que hay paz e igualdad con los árabes. De hecho, uno de los personajes principales del libro, Rashid Bey, es un árabe que en la novela está súper contento de que los judíos hayan llegado, porque trajeron la civilización y la modernidad a un país que estaba retrasado y en el que había mucha pobreza. Esta es la sociedad que Herzl describe 20 años más tarde, y la sociedad que él soñaba como esta sociedad ejemplar que se describe en Alt-Neuland. Otra cosa que encuentra Herzl 20 años después, o que encuentra Frederick 20 años después en Palestina, es Ernestín. ¿Y qué creen que pasa con Ernestín? Pues no les voy a decir. Si quieren saber, compren el libro, 300 pesos, y pueden saber qué pasa con ¿Qué pasa con la visión de Herzl? Herzl se conoce también como el visionario del Estado judío, José Medina. Y es el visionario del Estado judío porque muchas de las ideas que Herzl presenta, tanto en Der Judenstaat como en Alt-Neuland, son ideas que de hecho se convirtieron en un mapa, en un plan estratégico para la creación del Estado. Israel es efectivamente una democracia liberal, secular e igualitaria. Es uno de los pocos estados en que primeros ministros, presidentes de la Suprema Corte, presidentes del Parlamento, ministros del Exterior, generales, brigadieres, son mujeres. Una sociedad ejemplar desde el punto de vista de igualdad de género. Es también una sociedad ejemplar desde el punto de vista de igualdad con los árabes israelíes, aunque mucha gente no lo sabe y no lo entiende. Rajiv Majdaleh, por ejemplo, que fue ministro del Partido Laborista, Isawi Freish del partido Meretz, Ayub Kara del Likud, inclusive tenemos árabes en los partidos, en todo el espectro político. Hoy en día hay 12 miembros de la Knesset que son de origen árabe israelí.
Es también un país en que la economía empezó como una economía precisamente mixta y cooperativista. El kibutz, que es un ejemplo de socialismo en todo el mundo, uno de los pocos ejemplos exitosos de socialismo que existieron en la historia del mundo. La Histadrut, había una época en la que la gran mayoría de todos los obreros en Israel eran parte de este gran sindicato que representaba precisamente los avances laborales. Medicina socializada, Kupat Holim, en el que todo mundo tiene seguro médico y todo mundo tiene acceso a los servicios de salud. Entonces, de alguna manera, esta idea de esta economía mixta, aunque hoy en día Israel se ha vuelto más capitalista y hay mucha más competencia, pero sigue habiendo esta economía mixta en que hay mucha participación del Estado y que todo el mundo tiene acceso a muchos de los servicios como educación y salud. También desde el punto de vista de educación y cultura, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Weizmann, están entre el Technion de Haifa, están entre las instituciones educativas más importantes del mundo. No hay una sola institución en México que llegue al nivel que llegan estas instituciones educativas, y si quieren mandar a sus hijos de Aliyah pueden estudiar gratis en cualquiera de estas instituciones. Se ahorran la colegiatura, jóvenes. Teatro Abima, uno de los grandes teatros que pone obras de las más importantes alrededor de todo el mundo. Música, la Sinfónica de Israel con Zubin Mehta, Daniel Barenboim, que está ahora en Nueva York. Muchos de los pianistas y de los violinistas más importantes del mundo vienen de Israel. Entonces, en este sentido también el sueño de Herzl se ha vuelto realidad. 12 premios Nobel. No suenan muchos comparados con 200 premios Nobel en Estados Unidos, pero per cápita es uno de los países que tiene más premios Nobel en todo el mundo. Desde el punto de vista de tecnología, bueno, creadores de chips, de Waze, de todo lo que es la tecnología del chat, que parte de Israel, todas las empresas, tecnología militar de punta, y por supuesto Startup Nation, el país con más nuevas empresas de tecnología en todas partes del mundo. Entonces, también desde el punto de vista de tecnología, Israel es muy parecido a lo que soñaba Herzl. ¿Quiere decir eso que llegaba a medio ambiente? Energía eólica, es líder en la desalinización de agua, el país más importante, con la primera planta en el mundo que podía producir de manera comercial agua potable de agua de mar. Obviamente la reforestación, millones de árboles plantados porque eran en Cayenne, plantados en Israel, que se ha vuelto literalmente volver verde al desierto, líderes en reciclado y en reuso de materiales. Entonces, en todas estas áreas, yo creo que Herzl, como decía Denis, estaría orgulloso de lo que se ha logrado hacer. ¿Quiere decir esto que llegamos a la sociedad ideal de Herzl? No, Israel tiene problemas, seguimos teniendo problemas de seguridad y problemas de que no hay paz con el mundo árabe, hay diferencias y hay conflictos entre religiosos y seculares, hay pobreza en Israel, hay corrupción, hay desigualdad social y hay manifestaciones. Pero ese es precisamente el reto del sionismo en el siglo XXI. Cuando la gente hoy en día habla de post-sionismo y el sionismo logró su objetivo, que es el establecimiento del Estado de Israel, en la visión de Herzl solo logró la primera etapa de su objetivo. La siguiente etapa de su objetivo es precisamente el perseguir esta sociedad ideal. Todavía hay retos, pero lo que ha logrado Israel en estos 70 años ha sido avanzar a un nivel que pocos países han logrado, y el reto que tenemos nosotros como sionistas, los que viven en Israel, pero también los que estamos aquí en la diáspora, es seguir apoyando al sionismo para poder llegar a esta sociedad ideal y poder cumplir el sueño de Herzl, ahora sí, de manera completa. Pues eso es toda mi presentación. Digo, muchas gracias por haber escuchado.